Les prometí un análisis de Magnolia. Bueno, les conto. Magnolia para mí fue lo primero que tengo para contarles es que fue un error mío haber visto la película en la cual Zeynep Bunay, la directora, se inspiró para hacer el guión de la serie que interpreta Tuba y Khalid. La película es del 2007, se llama Interview, que es una versión americana. Tengo entendido que es una versión europea más antigua todavía, pero bueno, yo no me aguanté para conocer la historia y vi la película, y tiene un final muy distinto, tiene un desarrollo en la historia muy diferente a la versión de Tuba, por lo que al principio reconozco que no entendí no el argumento, sino que no entendí cuál era el mensaje de Zeynep, de la directora. Volviendo a reverla y analizando un poquito los personajes, ambos, Khalid también, por supuesto, como gran actor, tiene su parte. Primero tengo que decir que es admirable la calidad actoral de los dos, porque no cualquiera puede sostener una historia en 4 paredes. O sea, prácticamente era una escena de teatro. Ellos estaban sentados en un sofá en un apartamento charlando, y sin embargo el diálogo era tan rico, tan interesante, que no parabas de mirarlo, no te distraías, no tenías distracciones, y eso es lo más importante de este guión, que estuvo tan bien preparado, ¿no? Magnolia, la verdad, es como para todos una sorpresa, porque Tuba sigue creando sus nuevos personajes, sus nuevas facetas. Esto de verla fumar, verla tomar alcohol, tomando, como yo les cuento la versión argentina, un puchito, que es un pedacito de cigarrillo, una colilla de cigarrillo. Nosotros en Argentina le decimos puchito. También lo que se llama faso, que es la hierba o la droga, si le queremos decir, la marihuana, que es la droga convencional, la legal, digamos. Ella le ofrece a Khalid, al personaje de Hakan, una especie de somnífero, ¿no?, para que se recupere del dolor después de ese golpe que tuvo en la cabeza. La soltura de Tuba es impresionante, siempre la vemos con algo nuevo. Tuba fuma como si hubiera fumado toda su vida, y muchos preguntan y tienen dudas si Tuba alguna vez fumó. Ella es una persona sanísima, siempre ha dicho que nunca tocó nada, ni alcohol, bueno, alcohol obviamente uno va creciendo una copita cada tanto en fiestas y demás, pero no le interesa fumar, no, la verdad que no. Por tanto, esto es un verdadero desafío. Por supuesto, lo debe haber practicado 1000 veces, lejos de las chicas, de las nenas, pero fuma, o sea, nada. La vimos fumar como si fumara de toda la vida, y no es así. Así es que yo tenía esas dudas, porque al ver la película vi algunas características del personaje femenino y dije, tú va a interpretarla tal cual, o por lo menos esas características, principalmente lo del cigarrillo y el alcohol, que es muy importante en la historia, ¿no? Son dos características que tiene el personaje, que si lo hubieran quitado, como tantas restricciones turcas, hubiera sido peligroso, porque es lo más importante que tiene este personaje, además de obviamente su forma de pensar, porque son sus vicios. Es una persona, Magnolia es un personaje muy fuerte, en donde vemos que tiene una soltura, una característica que ella rechaza la sociedad, digamos, la vida cotidiana, ¿no? Ella trata de alejarse de todo eso, solventar sus problemas a través de su carrera, que es actriz, ¿no? Magnolia Demir. Y bueno, y con el alcohol y el cigarrillo es una forma de sobrellevar su vida que la odia claramente. No está contenta con sus amores, no está contenta con su vida personal, ¿no? Ella por fuera, como decimos aquí en Argentina, caretea, ¿no?, con sus fans, o sea,
se hace la linda, por así decirlo, está muy metida en su personaje y no sale de eso, ¿no? No encuentra ese amor o eso que le falta para completarse. Entonces encuentra en Hakan una persona interesante, porque Hakan claramente es un periodista que tiene mucha... que es, no digo sabio, pero es muy letrado, se ha informado mucho, es bastante inteligente, sabe de muchos temas, sabe de cultura y demás, y eso a Tuba lo ha sorprendido, ¿no? Porque la gente con la cual se rodea es vacía. Ella no encuentra a alguien a su par, digamos, porque más allá de que ella puede parecer una mala actriz, como le decía Hakan, ¿no? Que se quedaba parada cuando actuaba, es una forma de decir que es un desastre como actriz, y sin embargo ella en su interior tiene cultura, ¿no? Le ha citado cosas de distintos libros, ella lee, se interioriza, pero no tiene con quién compartirlo. Y eso es lo triste, ¿no? De alguna manera. Por eso es tan importante a veces con quién nos rodeamos, de qué personas nos rodeamos. Porque ella puede tener sus amigas, pero bueno, Hakan de alguna manera le sacó la ficha a lo que decimos aquí, que entendimos cómo es la personalidad de Manolya. Habla de las redes sociales, es su forma de mostrarse al mundo, pero no es ella misma. Hay una esencia en ella que le está faltando. Y bueno, y Hakan le despierta ese interés, ¿no? Lo que muchos dicen es que Hakan vivió una especie de ilusión con Manolya, como que ella todo el tiempo lo engañaba. Dicen que ella nunca le tuvo la mínima empatía, simplemente quiso jugar con él esa noche, lo llevó a su departamento por un simple hecho de culpa, ¿no? Un sentimiento de culpa al tener su defensa, ¿no? Cuando a ella la molestaron, él saltó a defenderla y bueno, con esa lastimadura ella quiso hacer un acto de caridad, de alguna manera, y lo invitó a su departamento, pero muchos dicen que vivió engañado Hakan toda esa noche y ella prácticamente no sintió ningún cariño sobre él. Y yo no lo veo así. Yo siento que sintió curiosidad, por supuesto. Al principio tuvo ese rechazo porque obviamente entre los dos se disgustaron. Él habló muy despectivamente de ella por la parte superficial, ¿no? Lo que muchos ven. Cómo critican a los actores, ¿no? Sin conocer su vida ni sus sentimientos, la rechazó completamente. Él lo tomó como un trabajo, una obligación de hacerle una entrevista, y sin embargo descubrió una persona que necesitaba afecto. Y ahí es cuando Manolya se enoja y tira la botella de vino, ¿no? Muchas veces no nos gusta recibir críticas o realidades sobre nuestra persona. Pero yo creo que me parece que es interesante por cómo está la sociedad hoy en día, cómo no nos vemos. O sea, a veces cuesta eso, ¿no? Encontrar a tu par, no como una pareja, sino como un amigo también, alguien que te entienda, que pueda conocer o quiera, ¿no? Siente esa curiosidad de saber cómo es tu vida, cómo son tus días. Sobre todo porque encontrás algo parecido en vos. Siempre que uno se encariña o empieza a socializar con esa persona, es porque algo parecido a tu vida tiene, ¿no? Comparten ciertos gustos, comparten los mismos pensamientos. Pero Manolya, sin embargo, lo escuchaba a Hakan atentamente y quería comprender su vida, quería entender por qué de sus pensamientos. O sea, Manolya lo que trata es de entender la sociedad, más allá de que la odia, porque ella ve al mundo destruido, como muchos de su generación, ¿no? Que no quieren saber nada, y inventan esa careta, ¿no? Ese personaje para poder solventar
sus días, porque no encuentran otra manera. No sé si estaba actuando en ese momento, antes de besarlo, en el final del primer capítulo, cuando le dice que la vida es dura, ¿no? Que intenta justamente vivir una vida de fantasía, porque si piensa la realidad no lo soportaría. Y eso la verdad es muy, muy feo que alguien piense de esa manera, porque en toda la historia, a lo largo de toda la historia, no hay un momento que realmente sepas por qué Manolia siente de esa manera, qué es lo que la hizo una roca o un puercoespín, se lo vamos a decir como ellos se comparan, ¿no? Con eso de que tiene sus púas que la defienden, es esa coraza que nos fabricamos por miedo a que nos lastimen, pero esa coraza hace que nos perdamos de ver el mundo, ¿no? De salir y ver qué pasa o probar nuestros sentimientos. Muchas veces así es el amor, ¿no? Tenés que salir a sentir, porque de lo contrario no vivís o no pones en práctica las cualidades humanas, que es justamente las emociones. Y bueno, me pareció Manolia, la verdad, extraordinaria, como siempre. Tuba tiene nuevos personajes y, como siempre lo digo, sigue sacando nuevos. Yo creo que esto fue un desafío para ella, para los dos. Por eso es que aceptaron tan pronto el guión y formar parte de este proyecto de Zeynep Bunay, que la felicito porque la adaptación que hizo es acertada. Me parece que la sociedad necesita mostrar que a veces, insisto, no se necesita sexo para una relación, por lo menos para conocerse, en el sentido de también somos personas, ¿no? Sentimos, hablamos, tenemos diálogos. Uno pensaba que realmente esa pareja iba a terminar en la cama y es lo que menos importaba en esta historia. Por supuesto, hay esos juegos y demás que existen y que a la audiencia le encanta. Además, Tuba estuvo muy, muy divertida. Creo que también debe haber sido unos hilitos de Bunay que debe haber querido poner para brindar comicidad al personaje que lo merecía, porque Manolia es un tiro al aire, como le decimos nosotros, es una persona muy espontánea, es algo que Tuba insiste que son las únicas características que rescata, ¿no? Que ella es muy inquieta, y algunos que tenían dudas cuando decía que se parecía a Hakan es porque es su forma de pensar. Hakan es muy centrado, él no vive en las nubes, él se atiene a la realidad, y yo creo que esa es la diferencia. Por eso Tuba dice que se siente Hakan, porque Manolia está en las nubes. Manolia no quiere estar en la realidad, no quiere vivir la realidad. En cambio, Tuba sí, Tuba justamente es muy auténtica, además de que es madre, por supuesto, tiene su responsabilidad como madre para sus hijas. Y es una persona auténtica, no la vas a encontrar mentir nunca a Tuba. Y eso es algo que los fans apreciamos tanto de ella, ¿no? Su autenticidad. Y Hakan no mentía, él hasta dijo prácticamente que su madre tenía su enfermedad, o sea, Manolia le sacó toda la información a Hakan, le dijo todo. Cosa que con Manolia sabemos muy poco, pero sí sabemos que necesitaba afecto. Y esa noche Hakan le pudo dar una parte. Así es que bueno, me parece súper interesante, por supuesto. Tardé en hacer el análisis porque reconozco que lo tuve que ver una y otra vez. Para mí, los dos fueron auténticos desde el momento en que ingresaron al apartamento, ¿no? Ella trataba de engañarlo diciéndole de que y si lo que te dije es mentira, y si el llamado telefónico lo inventé. No, para mí fue todo real, y Manolia se sintió vulnerable esa noche y quería demostrarle a Hakan que era lo contrario, pero Hakan encontró su punto débil, y eso es lo interesante de los dos, que los dos se pudieron comprender, y por eso esa noche terminaron juntos. Así que nada, un aplauso para los dos, para Zeynep también, la directora. Este es mi análisis de hoy. Saludos, nos vemos en otro video.